¿Qué sucede cuando las creencias que nos deberían proteger nos enfrentan al mal más puro? Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Insomnio, en donde vamos a narrar las más terroríficas experiencias reales de la audiencia, así que escúchenlas si se atreven. Y en esta ocasión, esta noche, está con nosotros nuestra queridísima Maus. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. De nuevo en Insomnio. Sí, me encanta. Sí. Oye, no es por hacer anuncio, pero qué bárbaro, qué fuerte estuvo el episodio de, ¿cómo se llamó? La Santa Muerte. Sí, ¿verdad? Estuvo muy loco. En Podcast Paranormal. Uh-huh. Sí. Sí, que el Amazon estuvo muy bueno. ¿Sí? Se me hizo intenso. Ahí me echaron agua bendita en la calle. No es cierto. Oye, antes de que comencemos, por favor, recuérdanos qué proyectos traes, cómo te llamas, cuáles son tus redes sociales, todo para que ya comencemos con este tema que está fuerte. Sí. Soy Mariana Maus y estoy en el equipo de Podcast Paranormal. Eso. Y también estoy con Fermex en Criminalmente, que también es de la familia paranormal, pero gran equipo Fermex. Y proyectos personales, tengo un nuevo proyecto que se llama Pláticas Ocultas, que es un podcast para aprender de brujería. Ok. Y ya está. En redes sociales me pueden encontrar a mí como Mariana Maus y el proyecto como Pláticas Ocultas. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. De todos modos, ya lo saben, las redes sociales y todo va a estar aquí abajo en la descripción. Y yo les quiero recordar algo que es muy importante en este capítulo. Son experiencias reales de la audiencia, algunas son historias que se mantienen anónimas y como ustedes ya habrán visto, el tema o el título de este episodio es ¿religiosos o malditos? Y hay algunas historias que si tú eres una persona extremadamente religiosa que no aceptas como, otros puntos de vista, yo creo que te vas a molestar. No debieras de hacerlo, son historias que le han ocurrido a personas que andan ahí como nosotros, existiendo y simplemente a lo mejor no han tenido la misma suerte que otras personas al momento de entablar esta relación con la religión. ¿Religiosos o malditos? ¿Quieres comenzar? Dale. Perdón, y lo decía como disclaimer para que tengan cuidado. O sea, esto sí no representa lo que Mariana Maus o un servidor piensan acerca de una religión o de alguna creencia religiosa. Son las historias que nos enviaron y que nos parecen increíbles. Así que vamos a comenzar con eso. Mariana, adelante, por favor. Bueno, esta historia se llama La Cruz Maldita. Okay. La manda Luis González, que es de Costa Rica. Bueno, nos cuenta esta historia de cuando era niño y él vivía en una casa donde tenían varios familiares, la mamá, el tío, bla. Entonces, él junto con su hermano y su mamá dormían juntos. Ajá. La cama estaba al lado de la ventana. Entonces, él estaba acostumbrado a de repente ver la luz de la luna, ver la luz del amanecer. Le gustaba mucho voltear hacia la ventana. Y hubo una noche que Luis no podía dormir. Y al voltear a ver a la ventana, se dio cuenta que había una luz que él no reconocía, porque no era la luz ni de la luna, ni del amanecer, ni nada familiar. Era una luz como rojiza, anaranjada, pero se veía cómo pintaba todas las nubes. Le llamó mucho la atención. Se levantó y volteó a ver por la ventana. La casa daba como un bosque, a la naturaleza. Y vio que dentro de la naturaleza, pasando su jardín, había una gran fogata. Y esa fogata estaba generando ese color tan extraño. Pero ¿qué hacía la fogata ahí? Claro. Se quedó viendo y pudo darse cuenta que había como unas sombras que se pasaban entre los árboles. Le dio mucho miedo y curiosidad. Quería ir, pero al mismo tiempo se quería volver a acostar. Y sin que él pudiera tomar la decisión, sintió como si una fuerza tomara poder de su propio cuerpo. Y simplemente, sin pensar, empezó a caminar. Y se fue al patio. Y en el jardín vio a lo lejos cómo estaba la fogata y había algo más ahí, como si se estuviera cocinando algo.
Le dio mucho miedo, pero aún así, de nuevo, como si su cuerpo no tuviera control de su cuerpo, empezó a avanzar y avanzar y avanzar, hasta que se dio cuenta que había como algo como de una película antigua, un poco chusca, pero había un caldero grande, y en el caldero sacaba un olor horrible. Él lo describía como hasta metálico. Se acercó más y pudo ver que el líquido que había dentro de ese caldero era como rojo, viscoso. Decía que era como sangre coagulada. Él ya estaba en completo pánico y quería correr, pero no podía. Y estando parado empezó a ver más cosas a su alrededor y se dio cuenta que alguien estaba al lado del caldero. Uf. Alguien le estaba dando vuelta a ese caldero. Y era lo que menos se pudo haber imaginado. Era su perro, un husky, que estaba parado en 2 patas y con movimientos antinaturales estaba moviendo y se le quedaba viendo a Luis. En la torre. Se queda quieto, vio los ojos negros y el perro, como si dejara de respirar, se le queda viendo. Y lo escucha, pero lo escucha dentro de su cabeza. Sin embargo, sí tenía una voz propia. Y escuchó cómo le decía: voy a cocinar primero a tu tío, luego a tu madre y luego a ti. Eso fue lo suficiente como para que él tuviera un poco de fuerza e intentar escapar. Mientras lo hacía, escuchaba cómo del bosque empezaban a salir estas sombras que eran enormes y simplemente se echó a correr hacia su casa. Pero decía que era como cuando quieres correr en un sueño, que corres y corres y corres y corres y nada más no podía avanzar. Con mucho esfuerzo llegó a la puerta de su casa y de los nervios no podía abrir, no encontraba cómo abrir la puerta, no encontraba una llave, estaba desesperado. Y de la desesperación es cuando nos volvemos más religiosos. Y empezó: Jesucristo, ayúdame, por favor, Jesucristo, ayúdame, no puedo entrar, necesito entrar, ayúdame. Y la puerta, como si nada, se abre. Se arrastra como puede, entra a la puerta, digo a su casa, y se abre. Se queda como intentando procesar todo lo que había vivido. Levanta la mirada y lo primerito que ve en la pared es una cruz. Era un crucifijo con el Cristo y se quiso acercar a agradecerle, a contarle lo que había pasado, como para pedirle ayuda y guía. Se levanta y cuando se acerca empieza a escuchar como un movimiento en la pared. Y era la cruz que empezaba a temblar. Estaba temblando. Y se acerca y ve que el Jesús no es el típico Jesús. No era la cara que conocemos de Jesucristo. Era una cara totalmente diferente. El Jesucristo tenía los ojos cerrados. Las heridas que tenía eran muy distintas a las que se conoce que sufrió Jesús. Pero tenía una cara de completo horror y de agonía. Y al acercarse más a intentar descifrar qué era el sonido de la pared, escuchó un grito súper fuerte en su oído que venía del Cristo que estaba ahí. Supo que ese no era Cristo y se echó a correr a su cuarto. Estando en el cuarto, se tapó e intentó olvidar todo lo que había pasado y pensar que simplemente fue solo un sueño. Y en el proceso de estar acostado y tapado, escuchó un grito similar al que escuchó en esa cruz, pero era un grito todavía más fuerte, con total agonía, rasposo. Alguien verdaderamente estaba sufriendo. Se asomó por la ventana para ver qué era ese grito y simplemente vio su perro arrastrando a alguien hacia el bosque y vio la cruz tirada en el patio, pero la cruz estaba vacía, no había nada. Se vuelve a tapar, intenta olvidarlo, hasta que le gana el sueño. Despierta y vio que toda su familia, como si nada, como si no hubiera pasado nada. No escucharon nada. Bajan, ya está el desayuno. Luis estaba de que no podía asimilar lo que había sucedido. Se asoma al jardín rápido y ve que ya no estaba la cruz. La cruz otra vez estaba en el lugar en donde la había encontrado en un inicio. Ya tenía el Cristo, otra vez. Pero no era el otro Cristo que él había visto. Era alguien diferente, una cara nueva, con heridas nuevas. Y se veía como si tuviera sangre fresca.
Y de repente escuchó al perro jadear atrás de él. Y ves cuando un perro jadea, como que sonríe. Ajá. Se le queda viendo. Deja de jadear, pero continúa sonriéndole. Y volvió a escuchar esa voz dentro de él que le dijo: Algún día esa cruz va a ser para ti. ¿What? Mira. Yo también, cuando la leí. Ay, estoy totalmente erizado. ¡Wow! ¿Sabes una cosa? ¿Qué? La cruz maldita. Uh-huh. Se acaba de volver una de mis historias favoritas. Está muy buena, ¿no? Sí, cuando los animales actúan como humanos. Es que sí, dan mucho sí, no, miedo. qué horror, qué pesadilla. Sí, y los veíamos cuando éramos chiquitos, ¿no? En las caricaturas. Uh-huh. Es como que de alguna forma él, cuando despertó, es como si hubiese accedido a esa otra realidad, ¿cierto? Sí. Y observó el plan que tenían, bueno, la entidad o lo que sea que está tomando la forma del perro o el perro mismo. Y cómo está haciendo esto y se refleja, ¿no? En el Cristo, Uh-huh. en esa cruz maldita. ¡Wow! ¡Wow! Oh, me gustó mucho, ¿eh? Sí. Estuvo muy bien, me pasó muy bien. ¡Guau! ¡Qué padre! Ah. Mira, nada más. Esta historia que te voy a contar te va a gustar un montón. Se llama La Palabra de Dios y la envía a nuestra amiga Isabel Mariño. Que por cierto, híjole, bueno, vas a ver qué onda. Nos pide que le mandemos un saludo para Isabel Mariño. Gracias, gracias, gracias. Esta historia comienza para la vida de Isabel y su familia cuando en un momento toman la decisión de mudarse de casa. Ellos lo que hacen, así como familia, es buscar una casa que sea más grande porque, aparte de su esposo, pues tienen un bebé muy chiquito, 5 meses, y además tiene otros hijos que también son pequeños. Entonces, pues ya es una familia, digamos, que está pues ya crecidita. Y buscan una casa que sea algo más adecuado para el tamaño de la familia. Entonces, llegan a una antigua casa grande, que para ella pues es una casa que está llena de promesas para estos nuevos comienzos. Uh-huh. Y están bien contentos. Imagínate, o sea, pues tiene el bebé, a los niños chiquitos, el esposo que tiene que ir a trabajar, pero llega y así con todo el cansancio del día y ella de estar todo el día pues con los niños, etcétera, pues se ponen a tratar de arreglar esa casa para allá, ¿no? O sea, estar ahí como bien mudados. Pero pues obviamente cajas, muebles, o sea, es una cosa compleja. Y no pueden utilizar todavía todas las habitaciones. Entonces, hay una habitación que ya la dejaron disponible, en la cual, en una cama, están durmiendo los niños. En otra cama, que está enfrentito de esta cama, está durmiendo ella con el bebé. Y el esposo, pues para no estar ahí todos apretados, se queda a dormir en la sala. Entonces hay un pasillo que lleva a las habitaciones y el esposo pues está ahí en la sala, ¿no? De repente, dice que pues ella está dormida. El bebé está dormido, el esposo está dormido, todos están dormidos. Y hay un sonido extraño que la despierta. Este sonido no es que sea como que un golpe o un grito, sino más bien es como un silbido chirriante. Algo como cuando se te revienta una célula en el oído, pero externo. Está ahí. Entonces ella se despierta y de inmediato es como si su cuerpo comprendiera que ese ruido pues no debiera de existir en la realidad y la pone súper nerviosa. Entonces, así como en esto de que te acabas de levantar, que estás confundido, ella como que trata de buscar cuál es la fuente de ese sonido y encuentra a uno de sus hijos que está en un ladito de la cama, despierto, hincadito, con sus dedos entrelazados, orando, como con miedo. Entonces ella se acerca para ver qué es lo que está pasando y su hijo, cuando la escucha
que se viene acercando, la voltea a ver y con los ojos le señala hacia arriba. Mira, hasta me pongo nervioso. Imagínate esto. Como si existiese, que no hay, un agujero en el techo. Que no hay. Hay un haz de luz blanca que se filtra del techo hacia la cama de sus hijos. En la oscuridad, como si fuera algo milagroso y hermoso, sí. Pero hay una luz que tiene un sonido como chirriante que golpea ahí. Y ella se da cuenta inmediatamente de que no es algo normal. Y su hijo chiquito le está orando a esa luz. Y ella le da tanta curiosidad, tiene mucho miedo, que decide meter su mano en ese haz de luz. Dice que cuando lo toca, tiene una sensación horrible, porque es un haz de luz frío y que además ella siente como que ese haz de luz está vivo. Entonces, cuando lo toca y lo siente, de inmediato retira su mano. Pero, como te digo, esa sensación de que el haz de luz está vivo, cuando ella retira su mano, comienza a moverse y avanza hacia su otro hijo que está dormido. A ella le da muchísimo miedo y lo saca de la cama. Y el otro niño que está rezando, pues observa esto que está pasando y corre hacia su mamá. Y ella de inmediato, pues voltea a ver al bebé que está en la cama. Y la luz, como si estuviera viva y retándola, se detiene y empieza a avanzar hacia la cama. Y ella, como puede, levanta al bebé y ya tiene a los dos niños, que uno que se acaba de despertar y no sabe lo que está pasando, ve una luz que silba, que se está moviendo, y ella corre hacia la puerta para salir corriendo de esa habitación. Pero la luz les gana. ¿Sí? Y atraviesa la pared, atraviesa la puerta. Ella se queda con sus hijos en el cuarto, ahora sí, a oscuras, los niños aferrados a ella con el bebé en los brazos, aterrada. ¿Qué acaba de pasar? Tiene mucho miedo, pero su esposo está allá afuera. Y entonces quiere salir para advertirle, pero le da muchísimo miedo. Estas puertas viejas de esta casa vieja tienen el cerrojo muy grande, de estas llaves que nada más tienen como un diente, y lo que se le ocurre es observar por ahí para ver si ya no está la luz. Cuando se agacha y observa, ve algo horrible. Ella sabe que al final del pasillo, pues está en la sala su esposo durmiendo. Pero ahí afuerita de la habitación, en lugar de la luz, hay una niña. Está vestida totalmente de blanco. Tiene hasta los zapatos blancos, con sus calcetincitos blancos. Tiene el cabello corto y rizado. Esta niña está parada fuera de la habitación, pero dice que su cuerpo se ve tenso. Se ve como una persona normal, una niña ahí. Tiene los brazos sin flexionar los codos, las piernas sin flexionar las rodillas, y así como está, comienza a avanzar como si fuera un robot. Por el pasillo hacia donde está el esposo durmiendo. Y ella está viendo esto, tiene muchísimo miedo y de repente se detiene, voltea hacia atrás, hacia donde está ella, como sabiendo que la está observando. Regresa y ¡pam, pam, 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 pam! ¡Ay, no, qué horror! Se va rápidamente hacia el pasillo. Sentí horrible. Ella, en ese momento, en la desesperación de que ve que se va, grita. Y entonces prende la luz. Y ya no siente nada. Y los niños están de que no saben ni qué onda. Ella abre la puerta y le grita a su marido. El marido se despierta, prende la luz y le dice: ¿qué pasa? Ella no sabe qué decir. No hay nada. No hay luz, no hay niña. Y no quiere darle más miedo a sus hijos. Entonces, pues, los voltea a ver. Ellos visiblemente tienen miedo.
todavía tiene al bebé de 5 meses aquí en los brazos, no está llorando, está como que quiere llorar, y lo voltea a ver, y el bebé se acurruca, como que se mete entre sus brazos, como que no quiere ni ver. Entonces ella piensa, híjole, no quiero hacer esto peor. No pasa nada, los vuelve a acostar, y cuando los acuestan, les dice, vamos a orar. Y comienzan a orar. Se quedan a dormir. Ella evidentemente no duerme. Se queda pues vigilando a sus hijos, que no vaya a pasar algo raro, lo de la luz, nada, ¿no? Pasa toda la noche en vela. Al día siguiente, amanece y todo parece como estar en completa armonía, normalidad y todo. Entonces, pues sus hijos los prepara, se van a la escuela. El bebé decide dejárselo a una señora que trabaja con ellos para que lo cuide. Y mientras tanto, ella lee la Biblia, como buscando una respuesta, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Llega la noche, ella siente como que todo está mucho más tranquilo, todo va a estar bien. Vuelve a acostar a sus hijos a dormir, se despide de su esposo se duerme en la sala, ella se duerme nuevamente, se acuesta con el bebé. Y antes de que ya todos cierren los ojos y ya se vean hasta el día siguiente, se vuelve a levantar y les dice a sus hijos ahí en la habitación, vamos a rezar el Santo Rosario antes de acostarnos, ¿ok? Y los niños, ella con el bebé, rezan este Santo Rosario. Eso la hace sentir más tranquila y se acuestan a dormir ahora sí. De repente, en la noche, está pues ella en su santo sueño cuando escucha un sonido que la hace despertarse. Un silbido chirriante. No. ¡Bum! Y abre los ojos. Y se da cuenta de que no hay una luz en su habitación. No como la vez pasada. No hay nada. Pero ella siente una presencia, como si alguien estuviera entrando a la habitación, pero no puede ver a nadie. Entonces piensa que a lo mejor se lo está imaginando. Se levanta, se sienta en la cama y en ese momento la ve. Hay una mujer que está entrando a la habitación y en el momento en el que la ve ya no se puede mover. Siente como una energía, como un toque eléctrico y ya no puede moverse. Está ahí tensa. Y voltea a ver a esta mujer. Ella va entrando lentamente. Es una mujer que está vestida un poco raro. Tiene unos pantaloncitos cortos de color blanco, una camisa floreada. Tiene el cabello corto y rizado. Entra y la ve a ella, voltea a ver las camas. Y entonces ella quiere hablar, quiere gritar, pero se da cuenta de que no puede. Lo único que puede mover son los ojos. Y esta mujer se detiene al centro de la habitación y voltea hacia ella. Y ella se le queda viendo. Quiere sentirse valiente porque quiere defender a sus hijos. Y entonces dentro de su cabeza le pregunta enérgicamente, ¿qué haces aquí? Y la mujer se intriga, como si lo hubiera escuchado. Se acerca un poco hacia ella y le dice sin mover la boca, ¿por qué? Y ella responde, porque esta es mi casa. Y la mujer le dice, pero este es mi terreno. La mujer voltea a ver alrededor de la casa y dice en su cabeza, mientras señala, mi terreno es desde aquí hasta allá. Señala como donde comienza la habitación, donde está la cama de sus hijos, y hacia el patio, hacia afuera. Ella, cuando está viendo esto y lo que está señalando, inmediatamente piensa en la dueña anterior de la casa. Pero no se parece nada. Esta mujer no tiene nada que ver con la dueña anterior de la casa que había fallecido. No se parece para nada. Y está simplemente observándola, que le señala el lugar. Esta mujer
la voltea a ver nuevamente, pone un rostro muy serio y le dice: yo te vi leyendo la Biblia. Linda es la palabra de Dios, ¿verdad? Ella dice que este diálogo le hizo sentir un poco menos asustada. Y asintió. Y esta mujer le dice: debes pedir a Dios por mí. Quiero que me hagas un rezo. Y ella nuevamente, sintiéndose más tranquila, vuelve a sentir. Pero continúa. Voltea hacia donde están sus hijos durmiendo y le dice: recuerda que en el infierno se quemarán las almas de los pecadores, aquellos que no lean la Biblia, no importa su edad. Y desaparece. Y ella en ese momento ya se puede mover, pero siente como que esta entidad le ha drenado toda la energía. Siente sus músculos como de trapo. No se puede ni siquiera mantener en la cama. Cae y se queda dormida. A la mañana siguiente se despierta. Todo está bien, o sea, solamente ella vio esto. Y está muy nerviosa. Está muy nerviosa. Y dice: no puede ser, no puede ser. ¿Qué es esto? Los niños nuevamente se van a la escuela. Y apenas llegan sus hijos de la escuela, está con el bebé, les dice: vengan conmigo. Vamos a rezar otra vez el Santo Rosario. Pero en esta ocasión vamos a dirigir nuestro rezo hacia una persona. La mujer que es dueña de este terreno. Piensen en ella, con mucho cariño, con mucho amor. Y por favor, vamos a rezar el Santo Rosario. Los niños, pues obviamente, si la mamá lo está diciendo, Sí. deciden hacerlo. Y rezan pidiendo paz para el alma de esta mujer. Dice que entonces la calma volvió a la casa. Todo parecía, que ahora sí estaba yendo muy bien. Sin embargo, una noche, que incluso ya hasta se le había medio olvidado este asunto, llega a su casa. Ese día llegó tarde. Y cuando entra a su habitación, ve sobre su cama una Biblia vieja, sobre su cama en su habitación. Ella le llama mucho la atención porque pues obviamente ellos se mudaron a esa casa y eso no pertenece a ellos. Entonces la toma y obviamente lo primero que hace es abrirla. En la primera hoja de esa Biblia decía en una nota manuscrita en tinta roja: gracias por tu oración. Continúa, pues, ¿de quién es esto? Uh-huh. Y hay una cosa muy extraña. Todas las hojas de esta Biblia están en blanco. Todas, menos la última. Y lo que lee ahí la llena de terror. Porque dice: y el que no acepte mi palabra será recibido en la oscuridad eterna. Wow. Date cuenta de una cosa, Maus. Uh-huh. En esta historia, 2 personas no rezaron. Claro. Qué cañón, ¿no? Brutal. Qué cañón. Brutal. O sea, porque además es muy común, ¿no? Estas como que espíritus que no pasan porque no tuvieron como que este proceso o rituales funerarios que para ellos muchos son los rezos, ¿no? Y que son para ellos importantes. Son importantes. O sea, como que probablemente era de muchísimos años, generaciones atrás, cuando esta señora vivía ahí. Y nunca tuvieron eso y buscan. También muchos se atormentan eso porque buscan, ¿no? Que hagas este rezo por ellos y puedan cruzar. Y a lo mejor era una señora muy extremadamente religiosa, pero, ¿no? No manches. O sea, sí llegó así como bien... Pero al punto de ¿no? manifestarse ya como si fuera ella una entidad celestial, ¿no? Exacto. O sea, como que los quiso engañar por ahí, pero al final es como de...
no, pues la verdad es que no me dieron paso, ¿no? Ayúdame. Entonces... Ay, es que a mí sus diálogos así me dan sí, no, miedo, sí, ¿no? sí, está... Linda es la palabra de Dios, ¿verdad? Así, Ay, súper amenazante, ¿no? Sí, así de, sí, señora, sí. Sí voy a rezar. Sí voy a rezar. Te toca. Ok. Esta se llama El Santo Olvidado. Es de Lynette Fuentes. Bueno, Lynette cuenta que ella siempre ha tenido como una sensibilidad como para energías, de repente puede ver cosas desde muy pequeña, pero no le había pasado nada extraordinario. El chiste es que ella vivía en casa con su mamá, pero vivía también su marido y su bebé. Entonces, ella de repente le sucedía que a veces, ya sea por cuestiones normales que se levantaba a las 3 de la mañana o porque sentía como que alguna mirada, pero siempre se despertaba entre la 1 y las 3 de la mañana. Entonces, una noche le vuelve a pasar lo mismo, pero esta vez sí sintió una mirada mucho más profunda. Sentía que la observaban y abrió los ojos para ver su entorno y volverse a dormir como todas las noches. Pero esta vez sí vio algo. Había una entidad que estaba acostado en su cama, abrazando a su hijo mientras lo observaba fijamente. Los ojos eran completamente blancos y decía que era como si tuvieran como luz propia. Brillaban y lo observaba y como que cada vez quería abrazar más y más y más a su bebé. No manches. Ella entró en terror absoluto, pero este instinto de protección de madre venció, jaló a su bebé, le dio la espalda a la entidad y lo abrazó. Cerró los ojos y lo abrazó mientras estaban debajo de las cobijas esperando que eso pasara. La sensación de que alguien lo estaba observando y estaba acostado al lado de ella no desaparecía, pero poco a poco el sueño ganó y ella queda dormida. Al día siguiente no puedo olvidar la cara de la entidad que estaba agarrando a su hijo y esa escena tan espantosa como para cualquier madre, porque sabía que su hijo estaba siendo amenazado. Ella continuó su día normal, pero no dejaba de pensar en eso. Y de repente, en un momento de distracción, agarra su teléfono y empieza a pasar en redes sociales. Pero le empezaron a pasar videos de algo que ella nunca había buscado, que nunca fue de su interés, simplemente aparecía y aparecía y aparecía. Y le aparecía como contenido de estos videos cortos y le aparecía mucho el mismo contenido de esta misma deidad, que era el Ewa de la religión Yoruba. Ándale. Y le aparecía, y le aparecía, y le aparecía, y ni siquiera se concentraba en el mensaje de los videos. Únicamente empezó a distinguir que solo le aparecía el Ewa, el Ewa, el Ewa, el Ewa. Y se quedó pensando, porque además venían ciertas descripciones que coincidían con lo que ella había visto en su cama en aquella noche. Entonces ella vuelve a irse a dormir, abraza a su hijo por lo que había vivido la noche anterior y de nuevo a las 3 de la mañana vuelve a sentir una mirada profunda. Abre los ojos y ahora esta entidad que ella decía que era el Ewa estaba parada frente a ellos observándolo, pero se dio cuenta que la mirada estaba empezando como que a cambiar. En un inicio no se notaba como hostil, solo observaba, serio, pero no hostil. Ahora lo empezaba a ver un poco más molesto. A la noche siguiente pasa lo mismo y ve cómo cada vez que la observaba se veía más y más y más enojado. Tenía que hacer algo. Ya sabía que se estaba quedando sin tiempo. Entonces le dijo a su mamá lo que estaba pasando. Ella creía, porque temía mucho que no le fuera a creer, porque ya le había contado algunas experiencias pasadas y su madre pues no le había creído mucho. Cuando le empieza a contar, la mamá se le va como que el color de la piel, se queda pálida y se le queda viendo y le dice: dime, ¿sabes de qué te estoy hablando? ¿Conoces esta entidad? Y en eso las interrumpe la carcajada del pequeñito. Estaba riéndose, como si estuviera jugando con alguien más. Se queda: ¿dónde está?
Y lo empezó a buscar por toda la casa y escuchaba la risa. No lo encontraba. Siempre estaba en su cuarto, no estaba, cocina, no estaba. Lo escuchaba hasta que resultó que estaba en un cuarto súper abandonado que ya nadie utilizaba y estaba lleno de cajas. Y el pequeño, como si supiera qué había ahí, había quitado unas cajas y encontró algo tirado, que era un altar abandonado, sucio, con dulces ya todos derretidos, en terribles condiciones. Voltea a ver a su mamá y le dice: ese legua, ese altar yo se lo tenía a legua y lo descuidé. Vete ahorita por guayabas, por dulces, y lo vamos a acomodar. ¡Híjole! Se fue como desesperada, consiguió lo que le dijo su mamá y regresó. Pusieron el altar, lo colocaron de la forma correcta y la mamá como que no aportaba mucho. Ella, que era la que conocía la religión, no decía nada. Solo le dijo: ya está, y se fue. ¿Y qué más hago? Nada. ¿Y qué digo? No sé. ¿Rezo? Ya está el altar, ya está solucionado. Como hasta molesta, se fue. Se fueron a dormir. Y vuelve a sentir esta mirada. En la madrugada, abre los ojos y vuelve a ver a esta entidad. Pero estaba tranquila y lo observaba y le sonrió y le dijo: te tenían abandonado, ¿verdad? Y le dice que sí. Y le vuelve a sentar como de gracias y desaparece y se queda tranquila. Después ella vio que había que cambiar cierta fruta, lo cambiaba y veía que su hijo jugaba seguido enfrente de ese altar, que era algo que se dice mucho de los altares de legua, que tiene esta afinidad con los niños. Y se han visto muchos niños jugando. Se le hizo normal hasta cierto punto y siguió con su vida, consiguió un trabajo. Ella estaba realmente ocupada todo el tiempo. Empezaron a volver a descuidar el altar y se vuelve a aparecer. Perdón, prometo volver a atender tu altar. Le hace no y desaparece. La entidad negó con la casa, como Le hizo: dijo ya no. no quiero. Como ya no. Ya no. La acomoda al altar, vuelve a aparecer. Y entonces se dio cuenta que algo quería más, algo adicional en ese altar. Quería y le empezaba a pedir por medio de sueños que debía de dar un paso más y tenía que hacer ciertos rituales, que estos incluían ciertos sacrificios. Sacrificios animales. Empezó con una gallina. Ella dijo: no voy a sacrificar una gallina, no lo voy a hacer. Perdón por haber abandonado de nuevo el altar, pero no voy a sacrificar una gallina. Desaparece. Pasan los días, lo vuelve a soñar. Le dice: Y ya no quiero una gallina. Ahora quiero una cabra. No manches. no lo voy a hacer. Desaparece. Cada vez que él se iba, empezaban a cambiar las cosas. Empezaban a enfermar seres queridos, empezó a perder su trabajo. Y ella no quería creer que era porque no estaba cumpliendo con lo que el Ewa le estaba pidiendo. Y siguió, y siguió, y siguió, y no hizo nada. Hasta que entonces empezó a ver cómo cada uno de sus familiares estaba completamente enfermo. Estaba desesperada, ya no tenía trabajo, había perdido mucho dinero, había perdido amistades, había perdido todo. Y dijo, está bien, voy a sacrificar a estos animales que me dijiste. El Ewa se le aparece y le dice, no, eso fue antes. Las cosas avanzaron y yo necesito un verdadero sacrificio. Algo que sea que tú ames. Y que la entidad volteó a ver hacia su hijo. Regresó la mirada y desapareció. Supo que no lo iba a hacer. Murió un familiar suyo, cercano. Y aún así, ella no puede avanzar con ningún sacrificio
porque sabe que los que pudiera ser ya no son suficientes. Y hasta la fecha nada más está viendo cómo las cosas empiezan a empeorar, empieza a perder gente y no sabe qué hacer. Híjole. Dejó su nombre, ¿verdad? Sí. Bueno, ya lo mencionaste. ¡Qué grave! Súper grave. Sí, ¿sabes qué? Yo sé que hay diferentes creencias y aquí es una religión, la religión yoruba, a diferencia de otras religiones donde uno da el voto de fe y tú tienes que creer que él está ahí, él nunca se va a comunicar contigo, nunca lo vas a visualizar, etcétera, etcétera. Aquí no. O sea, aquí directamente la entidad te dice, yo quiero esto. ¿Y qué es lo que necesitas? Claro. Claro, lo visualizas en un momento de realidad, o sea, no oníricamente en el sueño. O sea, ahí está. Que se comunique por los sueños es otra cosa, pero es muy claro. Es muy claro y tienes un niño. ¿Quién sabe qué fue lo que le pidió la mamá? ¿En qué momento se volvió parte de la religión? ¿Se salió? ¿No se salió? ¿Por qué dejó las cosas así? Ella se tiene que acercar a un santero o una santera que sepa. Que sepa, porque lo que aquí me huele es que yo no creo que haya sido el igual que se manifestó. Yo siento que como consecuencia de que la madre se aleja de la religión y lo hizo de una forma equivocada, si a lo mejor había algo que estaba como una amenaza que tenía la familia y demás, a veces tienes estas protecciones y la protección se va, ya no hay quien te proteja. Y existen también estas entidades que te van a engañar. Ajá, claro. ¿No? Sabemos que existen estos sacrificios dentro de la religión, pero los motivos por los que los usan son totalmente distintos. No es porque hoy se me antojó una gallina. Claro. Es porque tiene un sentido para el ritual. La esencia de ese animal tiene un sentido para lo que lo vas a usar. Aquí no tiene ningún sentido, es un capricho. Tienes razón, es como otra entidad y era el Ewa quien estaba protegiendo, pero como no le estás rindiendo... Te fuiste de la religión, pierden la protección del Ewa y esta entidad está utilizando la imagen para engañarles. Bueno, de hecho, ella cree que es el Ewa. Ella, exactamente. Pero eso no significa que lo sea. Exacto. Pero como ella lo cree, entonces le pide. Sí, es cierto. Yo creo que va por ahí. Sí, es cierto. Wow. Ok, hasta me volví perrito hoy. Oye, esta historia... Mira, no sé por qué de repente siento que es como que pudo haber pasado en mi familia. Se llama Papá Pepe y la manda Alberto de la Rueda. Chécate. Nos dice Alberto que su bisabuelo era conocido en la familia como Papá Pepe. Ese es el Papá Pepe, okay. Su bisabuelo. Pero falleció hace muchos años. Fallece y en la misma familia saben que su espíritu, su alma, no trascendió como debió haber sido. Su espíritu no está descansando. Esto porque descubren que Papá Pepe había hecho pues un juramento hacia la Virgen de San Juan de los Lagos. Había prometido algo, una manda, así se le llama. Y bueno, aunque su cuerpo estaba enterrado, su espíritu, su alma andaba por ahí vagando con la necesidad de poder trasladar un mensaje urgente para que le puedan ayudar a encontrar ese descanso eterno. Tú sabes que, por ejemplo, y esta es una anotación, tú puedes pedir muchas cosas y tú accedes a ciertas cosas, pero para que te otorguen, generalmente prometes algo a cambio, ¿cierto? Sí. Ayúdame a salir de mis adicciones y yo te prometo, por ejemplo, venir cada año y dejarte un montón de rosas. Y se lo juras a la Virgen de Guadalupe. ¿Qué pasa si no cumples? Pero ¿qué pasa si no cumples y mueres? Entonces, dice que estaban en una reunión familiar y aquí van a entrar varios miembros de la familia, que yo sé que muchos vamos a conectar así con algunos miembros de nuestras familias. Uno de ellos, su tío Max, el tío que es muy joven, este tío Max de 17 años. Dice que ahí en la reunión familiar
de repente comenzó a comportarse de una manera como extraña. Estaban ahí platicando normal y de repente comenzó a tener ademanes, formas como las del bisabuelo, como las del papá Pepe. Pero como que iban y venían. Y todos así como que notaron que algo raro estaba pasando con Max. Y bueno, de repente pues la fiesta ya comienza a ese punto donde se está terminando y todo. Y es entonces cuando algo muy, muy, muy extraño ya ocurre con Max. Porque así como estaba de que de repente sí, de repente no, pues ya fue así como de que ¡fum! Ingresó totalmente el espíritu del papá Pepe en Max. Y entonces ellos deciden que mejor se tienen que regresar a la otra casa, que es la casa de la bisabuela, para que a lo mejor pues puedan entender qué es lo que está pasando. Y se llevan a Max. Y Max está como luchando por su propio cuerpo con el papá Pepe, ¿no? Cuando llegan a la casa de la bisabuela, abren la puerta y ahí sentada, como ya sabiendo que van a llegar, estaba la tía Sol. La tía Sol es esta tía que dice tener habilidades psíquicas. Ella le llama el don. Dice que fue una imagen tremenda. Eran las 11 de la noche, estaba muy oscuro. Llevan a Max, que se viene así como de repente gritaba, se convulsionaba, y estaba como mal. Abren la puerta y ven a la tía Sol, que está ahí viéndolos con una mirada penetrante, con un cigarro en la mano. Lo fuma. Ella ya sabía que esto iba a pasar. Y les dice: cumplan su pesar. Y en ese momento, Max, ¡pum! Así como estaba medio parado, como desmayado, cae al suelo, golpea contra una caja de botellas, así, ¡pum! Y se va al piso, ¿no? Entonces ellos así como que, ¿qué onda, no? O sea, tratando de ayudar al tío Max, que estaba ahí en el suelo, y de repente le están así como, pues tratando de hacer que reaccione nuevamente. Está desmayado totalmente, abre los ojos, levanta la mano, señala hacia una esquina de la casa y grita: ¡ahí! ¡Ahí está papá Pepe! Y todos pues voltean hacia el lugar y vuelve a desmayarse. Y ahí dice: ¿qué pasa, no? Y la tía Sol estaba sentada observándolos a ellos ahí entrar en pánico mientras seguía fumando su cigarro. ¡Despierta, Max! ¡Despierta! Y de repente vuelve a abrir los ojos y dice: papá Pepe quiere llevarme. No puede descansar. Y otra vez se vuelve a desmayar. Y ellos estaban con esto de que Max se desmayaba, regresaba, les alcanzaba a decir algo de lo que quería el papá Pepe y volvía a desmayarse. La tía Sol de repente les dice: tranquilos, esperen. Papá Pepe ya lo va a dejar en paz. Y era así como que tenía a Max atrapado como entre este mundo y el otro, ¿no? Después de esto, Max despierta y ya estaba bien. Él pues obviamente recordaba como algunas cosas, otras no, los demás por lo que ella le había dicho, pero la tía Sol sí entendía qué era lo que estaba pasando con el don y les dijo que lo que papá Pepe necesitaba era que se cumpliera la manda que él no había podido pagar en esta vida. Que papá Pepe tenía una deuda con la Virgen y esa deuda hacía que su alma estuviera vagando entre este mundo y el otro, un lugar donde nadie quiere estar. La abuela Jovita, que era la bisabuela, es la esposa de papá Pepe, ella pues se entera, pues se acercan con ella, ya ves que habían llegado a la casa de la abuela Jovita, y pues ella se pone muy nerviosa, pero ella sabe qué es lo que hay que hacer. Y entonces, con sus manos temblorosas, abre un cajoncito y de ahí saca una medalla de la Virgen de San Juan de los Lagos. Esta dice que había sido bendecida muchos años atrás cuando papá Pepe hizo este juramento. Entonces la tomó. Max estaba, pues muy mal.
hizo que levantara la lengua y se la colocó la medallita debajo de la lengua. Y en ese momento dice que la atmósfera cambió y Max entró entonces en un trance profundo. Primero como que le llegó energía así, ¡pum!, nuevamente, cerró los ojos, estaba ahí, pues lo ayudaron a sentarse a Max, todos así de: Max, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y de repente abre los ojos y era su cuerpo, pero no era él. Abrió la boca y comenzó a hablar, y la voz que salía era la voz de Papá Pepe, y les dijo: la manda debe pagarse, el pacto no debe romperse, la ofrenda debe entregarse, si no, mi alma nunca encontrará descanso. En ese momento vuelve a cerrar los ojos, se vuelve a desvanecer el pobre de Max. Y la tía Sol les dijo: vamos a llevar a Max al santuario de la Virgen, para que entonces a través de Max pueda terminar con esto que el papá Pepe no pudo cumplir. Y así lo hicieron, y se fueron para allá. Se llevaron a Max. Dice que pues Max estaba así como que todo pues muy mal, ¿no? Pero pues llegaron hasta este lugar, entraron a la iglesia. Max tenía la medallita esta y pues se hincó ahí entre la gente y todo, y empezó su oración. Estuvo ahí rece cuando de repente, así como estaba, de repente así como que se volvió a desvanecer. Pero ya no se desmayó, simplemente como que se había desvanecido, como de ya, lo soltó todo, misión cumplida. Y dice que todos en la familia sintieron como que algo bueno había hecho Max y las cosas habían cambiado. Pasaron semanas, la calma pues reinaba en la casa, todo estaba muy bien, todos creían que pues estaba saldado ese pago del papá Pepe. Sin embargo, esa noche, a las 11 de la noche nuevamente, Max estaba dormido en un sueño bien bonito, cuando de repente algo pasó y despertó. Abrió los ojos y estaba bañado en sudor, como si su cuerpo estuviera aterrado, pero él no sabía ni siquiera por qué. Y cuando quiere levantarse, descubre que en su habitación, en una esquina oscura, había algo o alguien que lo estaba observando. Sentía esa mirada pesada ahí en la oscuridad. Y él, con miedo, trató como de afinar un poco la vista. Y entonces, eso que estaba ahí en la oscuridad salió. Un poquito. Literalmente. Era el papá Pepe. Pero se veía raro. Como destruido. Mal. Y estaba ahí. Abrió su boca. Y cuando abría su boca, la mandíbula crujía. Uf. Max en ese momento intenta gritar, pero ya no puede. Ya está otra vez ahí, congelado. Y ocurre una cosa que a mí me da mucho miedo, porque la habitación es muy amplia y en la oscuridad ahí al fondo está lo que parece ser el papá Pepe, como que quiere decir algo. Solamente cruje la quijada y de repente levanta la mano. Ay. Y lentamente le hace un gesto de que se acerque. Pero Max no puede moverse. Y cuando hace el gesto de acercarse, el que se acerca es el papá Pepe. Se acerca un poco. Y vuelve a hacer el gesto. Y se acerca un poco más. Y vuelve a hacer el gesto. Hasta que queda frente a frente con Max. Él no puede moverse. Y ya que está así, frente a él, papá Pepe levanta sus manos huesudas, las pone sobre su pecho y comienza a encajar los dedos dentro. ¡Qué horror! Él en ese momento está sintiendo cómo la vida se le escapa y de repente ya no puede más con el dolor y ahora sí logra gritar. Dice que el grito se escuchó en toda la casa. Todos despertaron y de inmediato pensaron en Max.
fueron corriendo a la habitación de Max y lo encontraron inmóvil en su cama en posición fetal. Dice que tenía los ojos abiertos y la boca abierta totalmente. Estaba como quejándose de un dolor y al mismo tiempo como aterrado. Estaba así, ahí, hecho bolita. Y ellos se acercaron con mucho miedo a Max. Incluso pensaron que estaba muerto, pero estaba vivo. Estaba como en estado de shock. Y cuando se acercaron para ver cómo podían ayudarlo, escucharon, todos los que estaban ahí, claramente, la voz de Papá Pepe, detrás de ellos, desde la esquina oscura, que dijo lo siguiente: el pacto no debe romperse. La ofrenda debe entregarse. Uno de ustedes vendrá conmigo. Y desapareció. Ya aquí termina la historia porque es el último evento registrado de Papá Pepe. No inventes. ¿Quién sabe qué fue lo que pidió? O sea, además, ¿qué pidió? Pero además, aquí creo que pasa lo mismo, ¿no? O sea, una virgen, ¿por qué te va a pedir alguien de tu familia, no? Yo solo cuento lo que me dijeron. Sí, no, claro, Yo claro. puedo conjeturar muchas cosas, pero luego no Ajá. sé si la gente se vaya a molestar. O sea, yo te lo pongo así. Tú vas a una iglesia donde si te atreves a decir que ahí no pasan cosas malas, pues te van a tachar de hereje o lo que tú quieras. Pero tú sabes bien que si tú quieres una presencia negativa en una iglesia, porque más allá de la Virgen, Cristo, lo que tú quieras, la gente va a descargar cosas horribles ahí. Gente Sí. llorando, pidiendo. Hay un cúmulo de energía negativa tremendo. Y a lo mejor él fue a pedirle algo a la Virgen, pero terminó pidiéndoselo a alguien más, Claro. ¿no? Ujú. Porque no está ayudando nada. Y lo que sea que parece el Papá Pepe, está pidiendo una ofrenda, me parece muy clara de qué quiere. Sí, no, claro. Qué horrible. Qué horrible. Qué horrible. Sí. Y el pobre Max. El pobre Max. Sí. Pero la esposa sigue viva. ¿La esposa? O sea, La esposa del bisabuelo. Ajá. Sí, la mamá Jovita. Es Papá Pepe y mamá Jovita. Sí. No te pases. Ay, no. Qué barbaridad. Qué feo. Bueno, sí, qué feo. esta historia se llama Invocación Santificada. Es de Luz. Ok. Bueno, ella cuenta que hace unos años, no muchos, empezó a ser parte de un grupillo de cristiano católico. Ujú. Y ella se sentía como muy acogida ahí. De hecho, el lidercillo del grupo, pues la cuidaba mucho porque era de las más jóvenes y demás. Se sentía muy identificada. Entonces, le dicen que van a tener una misa de Pentecostés. Ajá. Entonces, ella estaba muy emocionada, pero como iba a ser en la noche, sus papás no le quisieron dar permiso. Entonces, se acerca a su tío y le dice que por favor, que le ayude y que bla. El tío le dice: va, yo voy por ti, te recojo, pero a las 11 de la noche, no más. Ella estaba muy emocionada porque iba a ir a dicha misa e iba a encontrarse con sus amistades de ahí, ¿no? Total, llega al lugar y no era en el mismo lugar donde ellos se solían reunir, era un lugar nuevo. Y era en una colonia que era como bastante peligrosa del Estado de México. Entonces ya desde ahí como que se le había hecho como que muy raro. Y entró y ya como que se calmó, vio que estaban todos y todo muy bien. Empieza la misa y les piden que iban a hacer algo diferente, que se iban a levantar todos y que iban a estar como que en filita. No había sillas, todos parados. Y que, era muy importante, tuvieran los ojos cerrados. El rezo iba a ser esta vez en latín, por lo que tenían que poner mucha atención
a la pronunciación y tienen que decirlo después del líder. Ok. Bien. Total, empieza, todos se acomodan, todos listos y dicen, entreguen su fe porque el día de hoy vamos a invocar al Espíritu Santo. Sí, ¿What? Ok. todos muy emocionados. Empieza, cierra los ojos, se queda parada y empieza a repetir lo que le decían. Ella no tenía ni la menor idea de lo que estaba diciendo, ni ella ni los de al lado. Y estaba como que un poco insegura. Y de repente empezó a sentir como las luces se apagaban. Ubicas cuando tienes los ojos cerrados y aún así te das cuenta. Sí. Le generó curiosidad, pero alguien dijo, recuerden no abrir los ojos. Ella intentó hacer caso, pero se sintió en medio de la oscuridad y se sintió insegura. Así que abrió un poquito los ojos para ver alrededor, mientras seguían rezando. Y de repente vio como de una puerta del fondo salen unas personas que ella nunca había visto. Esas personas eran todas mujeres vestidas de blanco. Se veían raras, se veían idas y tenían las manos juntas. Iban pasando. Decidió no ver mucho. Pero empezó a poner atención como todas iban por lugares diferentes. Pero había una que se estaba acercando hacia ella. Y por alguna extraña razón sintió miedo. Y ubicas esta como vocecita que todos tenemos de que algo no está bien. Sí. Algo le decía que corriera y que se fuera, pero se quedó. Vio cómo se acercaba, se acercaba, se acercaba. Estira la mano y agarra a la persona que estaba al lado de ella. Y escuchó como si se ahogara, como si no pudiera hablar. Ajá. Los pies le empezaban a temblar. Recordemos que ella está parada con la cabeza un poco hacia abajo, como cuando suele rezar. Vio cómo los pies empezaban a temblar y ella dice que jura que vio cómo hasta si esta persona empezara a levitar un poco. Y empezaron los gritos. La gente alrededor estaba gritando. Estaban todos en pánico porque cada vez que las mujeres como que tocaban a estas personas, algo se les metía y entraban como en un descontrol absoluto. La persona que estaba al lado de ella se fue desenfrenado y empezó a atacar a todo el mundo. Todo el mundo se empezó a atacar entre todos. Y las mujeres, tranquilas, en paz, iban tocando uno, otro. Ella entró en pánico y se echó a correr y se escondió en el primer lugar que encontró. Se quedó, se hizo bolita y nada más pedía que por favor llegara el líder de grupo, que era como su amigo, como su guía, a que la ayudara, que por favor me ayude, que por favor me encuentre. Y nunca llegó. Se quedó sola. Escuchó cómo todo el mundo salía como desenfrenado de ese lugar hasta que se quedó completamente sola en un lugar oscuro, en medio de una calle peligrosa, sin saber qué era lo que había pasado. Salió y coincidió con que eran las 11 de la noche. En ese momento llegó su tío, la recogió y se la llevó. Qué pesadilla, oye. Horrible, horrible. Le preguntaba a su tío, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. ¿No me quieres hablar? Estoy cansada. Como que no podía procesar realmente lo que había pasado. Además que decir lo que viste, pues suena bastante descabellado, ¿no? Sí. Entonces fue a su casa, se quedó acostada y se quedó hasta preocupada por esta persona. Y se sintió decepcionada porque no podía creer que la haya abandonado cuando le había mostrado tanto afecto, como si fuera una hija. Cierra los ojos, intenta dormir y escucha una voz fuerte al ladito de ella. Yo nunca te dejé sola. Se despierta, voltea y ve a un hombre parado al fondo, observándola. Se sienta, se acuesta y se empieza a arrastrar hacia ella. Ella, sin poderse mover, se dio cuenta que esta sombra se metía debajo de su cama. No podía saltar, no podía quitarse. Sabía que si ella bajaba de esa cama,
la iba a agarrar. Y escuchaba una respiración. Como con mucha ansiedad, como esperando a ver en qué momento ella decidía bajar un pie. Y en eso, estando acostada, se siente como si alguien agarrara sus cobijas y se la empiezan a quitar. ¡Ay! Ella no podía moverse, no podía gritar. Y nada más sintió una mano fría en su tobillo. Verde. Y de un segundo a otro, la jala al suelo. Y queriéndola meter a la cama, empieza a gritar como desesperada. Y entran los papás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La niña empieza a gritar, empieza a llorar. Y hasta el día siguiente les pudo contar lo que había pasado. Pero la vieron que estaba como metida abajo de Estaba su cama. metida debajo de su cama. Qué pesadilla. Total. Los papás intentan encontrar el grupo. Le preguntaron que dónde se reunían, dónde era el lugar. Y fueron el lugar donde solían reunirse cada semana, abandonado. No había nada. Algún que otro papel, algún pago de luz. Abandonado el lugar. ¿A quién conocías? A tal persona. El teléfono. El teléfono no existía. Nunca pudieron dar con ello. A la fecha, la chica menciona que siente que hay algo que se le pegó, que fue parte de un ritual, y dice que siente como si su alma ya no le perteneciera, como si hubiera alguien esperando al último de sus días para llevársela a no sabe dónde. No más. ¿Qué onda, Maus? Ve. Te tocaron historias bien fuertes. Igual. Pero o sea, le engañaron. La engañaron. Yo creo más personas de ahí. Eso es ritual y no sabía ni qué estaba diciendo. No, es por eso es bien importante saber qué estás diciendo. No manches. Horrible. ¡Wow! Y no encontrar ni rastro. ¿Cómo lo solucionas? Estaban desesperados. No manches. ¡Wow! Oye, qué heavy, ¿eh? Sí, loco, cortita, pero... Mira, esta historia que te voy a contar es muy extraña, pero bueno, ahí va. Es que de verdad es muy extraña. O sea, fácil pudo haber sido una película, tal cual. Ok. Así. Déjame pongo esto porque ya me dio frío por el miedo. Ahí va. Esta historia se llama Liberación Demoníaca y es anónima. Wow, desde el nombre. Desde el nombre. La persona que nos manda esta historia nos cuenta un evento que le ocurrió a su abuela. Y su abuela, incluso con la familia, ha tenido discusiones muy fuertes porque hay personas que han dudado de su palabra. Y ella jura que todo lo que te voy a relatar es totalmente verídico. Dice que hace 20 años, cuando ocurre esta historia, su abuela participaba en un grupo dentro de la iglesia cristiana que los habían preparado y eran personas como con un don muy especial, muy particular, y habían pues estudiado esto de tal manera que podían hacer algo que se llama liberaciones, que básicamente es como hacer un exorcismo, solamente que en la iglesia cristiana pues no pueden utilizar la palabra exorcismo ni son exorcistas. Aquí pueden ser hombres y mujeres que no forzosamente tienen que ser, digamos, el sacerdote, ¿me entiendes? Y si tienes ese don en particular, pues te pueden enseñar o puedes aprenderlo y te vuelves un liberador. Su abuela era liberadora. Dice que en una ocasión ya había practicado varias veces liberaciones, sabían cómo hacerlo y pues tienen muchas técnicas y cosillas, ¿no? Pero dice que en una ocasión hubo un evento en particular que fue, por decirlo poco, desastroso. Era una joven que necesitaba ayuda. Llegan a ver a esta joven, que era parte de la iglesia cristiana, llegan a su casa, pues los papás decidieron como salirse de la casa por lo que estaba pasando. Ella estaba, según cuentan, en posesión.
Llegan, dice que más o menos 8 personas, entre hombres y mujeres. Entre ellos se dicen hermanos que van a liberar a esta joven muchacha, ¿no? Y cuando llegan la ven y por un momento parecía normal. Sin embargo, su cuerpo ya estaba muy, muy deteriorado. Estaba pues casi en los huesos. Era una jovencita, pues imagínate, súper delgadita, se veía muy mal físicamente, muy chiquita, pues uno pensaría pues muy débil, ¿no? La sentaron en una silla y ella estaba como hasta pues trabajosamente sentándose, con mucho cuidado, y comienzan a rezar. Cuando comienzan a rezar, dice que una de estas partes que hacen es tratar de obtener guía sobre cómo ayudarla. O sea, directamente van a conectarse con la fuente divina, con Dios, y Dios les va a decir qué es lo que tienen que hacer para ayudar a esta joven. Y eso estaban haciendo. Estaban orando, la pobre chica estaba ahí, cuando de repente, pues hasta como que los interrumpe, porque la chica avienta una carcajada, así, así, pero fuerte, ¿no? Y ellos se dan cuenta de que en ese momento, eso que estaba en ella, ya se estaba manifestando. Se empieza a reír, y luego, con una sonrisa macabra, esta muchacha, ahí sentadita en la silla, comienza a señalarlos uno por uno. Lo señalaba y le decía: Tú, Mateo, hijo de la... con todas sus palabras. ¿Qué pensamientos tan macabros tienes en las noches? Y los empezó a atacar. Primero les decía cosas horribles. Los insultaba, se reía y comenzó a gritar. Se acercaron 4 de estos hombres para tratar de detenerla y amarrarla a la silla, porque ya se quería poner en pie. Y ella decía: No, déjenme. Y cuando ya la tenían bien agarrada, los aventaba, como si fueran de trapito. O sea, Sí. esta jovencita menudita así, pues era tremendamente violenta y de una fuerza totalmente sobrenatural. Ellos estaban trabajando en la liberación, entregados totalmente a lo que la guía, Dios, les decía que tenían que hacer, hasta que en un momento ella, que estaba riéndose con esta cara, que los aventaba, que si te acercabas demasiado te atacaba, te golpeaba, te arañaba, que se reía, que les decía estas cosas, de repente como que se desvaneció un poco, lloraba, empezaba a llorar, y abría los ojos y veías que era otra vez esta chica. Por favor, ayúdenme, por favor. Y la abuela se acercó en un momento que estaba ella y no la entidad, y le dijo: dime qué fue lo que hiciste. Y ella empezó a llorar. Es que mis papás iban a divorciarse y yo no quería. Yo no quería. Y él me ofreció ayudarme y me hizo firmar un documento con mi sangre. A cambio de mi alma, mis padres no iban a divorciarse. Cerró los ojos y se empezó a reír otra vez, ¿no? Y la abuela dijo: tenemos que encontrar ese documento. Y entonces, porque literalmente el documento existe. Físico. Físicamente, un documento firmado con sangre. Wow. Y empiezan a buscar en la habitación de esta niña. Y ella se está riendo y está ahí arañándose la cara, etc. Entran a la habitación y como si fuera un chiste, ahí estaba el documento, en la cama, entre los peluches. Pero había un peluche en especial. Un peluche, tal cual, que era pues este animal con la boca abierta y con los ojos pues de botón, de plástico. Pero dice que cuando entraron, ella sintió como que ese muñeco, ese peluche, como que si a través de esos plásticos pudiera verte. Y los estaba viendo.
y sintieron mucho miedo, pero tenían que ponerse valientes. Y fue ella la que comenzó a acercarse al documento. Fíjate, aquí lo que te voy a narrar, yo sé que muchos no lo van a creer. Y este es el motivo principal por el cual esta señora tuvo conflictos con su familia. Porque ella jura, por Dios, que esto fue real. Cuando ella se quiso acercar para tomar el documento, el peluche se movió. Tomó la hoja y se la metió al hocico. Y la hoja desapareció. Y ella vio esto. Oscura. Los hermanos y ella lo vieron. Y le dijo a uno: tráeme un cuchillo de la cocina. Salió corriendo, regresó con el cuchillo. Y estaba ahí el peluche que se había movido, sentadito, con la boca abierta, viéndola. Ella tomó el cuchillo, se acercó, acostó al muñeco, clavó el cuchillo y lo abrió. Cuando destapa el muñeco y sale todo el algodón de adentro, ahí adentro estaba el documento arrugado, pero estaba como entre algo viscoso y negro, y apestaba horrible. Le dio tanto asco que no quiso ni siquiera tocarlo. Dice que el hedor que provenía dentro del muñeco hacía que incluso sintieran ganas de vomitar. Prendan un fuego. Prendieron el fuego, tomó al peluche y lo aventó. Y en el momento en el que se empezó a quemar y ese olor asqueroso y sale ese humo negro, de repente el muñeco gritó. Claro. Y escuchó cómo provenía del muñeco un grito horrible. Se consumió el fuego y la niña estaba bien. Ella llegó a su casa, pasaron unos días, semanas, meses, y de repente, una noche, comenzó a sonar el teléfono de su casa. Esta mujer, esta señora, se levanta. Se le hizo muy raro en la madrugada. Coge el teléfono. Bueno. Y escucha una respiración. El pacto no se ha roto. Solo se ha pospuesto. Pip, pip, pip. Y en ese momento escuchó el reloj de su cocina. Clic. Cuando caminó al minutero. Pero en lugar de que sonara el plastiquito, sonó como distorsionado. Y ella se volteó y vio que las luces que había prendido cuando bajó para contestar el teléfono estaban como, no parpadeando, sino como que se querían apagar y no. Como que la realidad estaba rara, fluctuaba. Y ella dijo en su cabeza: ¿qué está pasando? Y entonces escuchó una risa que ella ya conocía. La risa que salía de esta joven. Y volteó hacia atrás y en el piso de su cocina estaba el muñeco de peluche. Ahí, con su boquita abierta, viéndola. Y la realidad estaba fluctuando. Ella pensó: esto no puede ser. No puede ser. Quiso acercarse, entrar más a la cocina para tomar un cuchillo, pero entonces el muñeco comenzó a moverse. Estaba en el piso y se arrastraba hacia ella. Y le dio muchísimo miedo. Y salió corriendo. Y escuchaba cómo el muñeco se arrastraba hacia ella. Abrió una puerta donde tiene como un ático. En esa casa tenía como no como un ático, como un sótano. Entró y empezó a buscar entre cosas viejas que tenía. Y ahí, al lado de una Biblia, tenía un libro donde vienen oraciones que utilizan en las liberaciones.
Lo tomó y veía cómo el muñeco se venía acercando y la realidad estaba fluctuando. Todo sonaba raro y el muñeco venía y venía, y ella abre esta, porque no podía recordarla, no podía, pero sabía que ahí estaba escrita. Y la abre y empieza a rezar. Y el muñeco gritaba y quería como avanzar más rápido, y ella no se detenía. Y de repente, las luces otra vez bien, todo ya no estaba la realidad rara, todo bien, y el muñeco estaba ahí tirado. No puede ser. Se quedó pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué algo tiene que hacer? Y en ese momento, ¡pum!, se apagan todas las luces de la casa y se queda en total oscuridad. Y sintió muchísimo miedo, pero no soltó el libro. ¡Pum!, se vuelven a prender las luces. Ya no estaba el muñeco. Como si se lo hubiera imaginado. Pero sí pasó. Sí. Cuando regresa al lugar donde estaba la Biblia, de entre todas las cosas que sacó en esa desesperación en la oscuridad, sacó algo que estaba en su casa, pero que no le pertenecía a ella. Una cruz de metal. Rarísima. Porque esta cruz estaba como tallada a mano, el metal estaba como tallado, con unos símbolos extrañísimos. Ella sabía que eso no era algo bueno. Claro. ¿Y qué estaba haciendo en su casa? Tomó la cruz y al día siguiente fue en la tarde a la iglesia. Ahí estaba el sacerdote y le dijo: necesito hablar contigo. Esperaron a que todo el mundo se fuera. Ya estaba cayendo la noche. Y le comenzó a contar lo que había hecho con los hermanos, la liberación de esta muchacha, el muñeco, y que había encontrado esa cruz. Entonces el padre le dijo: déjame verla. Le entrega la cruz y le dice: esta cruz es un elemento utilizado para un ritual muy antiguo, muy oscuro y muy poderoso. Es una cruz de la iglesia, pero ha sido profanada con estos elementos malignos. Tiene mucha fuerza. Tenemos que tener cuidado. Vamos a hacer un ritual tú y yo. Ayúdame. Vamos a destruir a esta entidad por completo ahora. Vamos a hacer una liberación dentro de la iglesia. Y la señora dijo: pues claro, hagámoslo. En ese momento, abajo donde están como las sillas, ahí en el piso, comienzan este ritual. Comienzan a orar, comienzan ellos pues como a buscar esta guía de Dios para que les diga qué es lo que tienen que hacer. Y de repente dice que la iglesia se empieza a sentir como más oscura y más fría, más oscura y más fría, más oscura y más fría, pero no se detienen, continúan. Y una risa que ella ya conocía. Otra vez, la risa macabra. Ella voltea hacia la oscuridad y lo que ve la hizo sentir con mucha tristeza. Era la jovencita, demacrada, débil, destruida, pero estaba sonriendo y se reía. ¡Qué horror! Y después se alejaba en la oscuridad y el padre le dijo: ¡Ey! Continúa rezando. Y ella continuaba orando, y de repente ¡buah!, la risa fuerte, pero ya se empezaba a mezclar con otros gritos, aullidos como animales, carcajadas, palabras que no podía entender en idiomas extraños. A todo alrededor de la iglesia estaban así potentes. Las velas estaban como locas, para todos lados. Y los santos, bueno, no los santos, las imágenes de cosas que están ahí, dice que se movían y hacían unas sombras horribles en toda la iglesia. Estaba toda la energía y de repente como si estuviera cayendo una tormenta fuera de la iglesia, que hasta retumbaban las paredes y estaban así pram. ¿Y esto qué pasó? Dice que es la cosa más horrible que ha visto en su vida. De repente todo se detuvo. ¡Pum!
y había un olor asqueroso y una luz que estaba justo en el lugar donde los padres dan misa. Voltearon y algo se empezó a asomar. Unos cuernos. Y una entidad totalmente oscura, con los ojos rojos como de fuego, literalmente y en toda la extensión de la palabra. Un demonio. Él se levantó, colocó sus manos gigantescas, los vio y se empezó a reír. Y les dijo: Ahora es mi turno de dar misa. Y ella sintió que todo se acababa ahí. Y el sacerdote habían puesto para el ritual, para la oración, un fuego. Observó la cruz y la tiró ahí. ¡No! Gritó esta cosa y empezó a salir un humo negro y espeso del fuego. Y esta cosa como que se apagó. Se empezó a quemar, empezó a retumbarse otra vez la iglesia. ¡Reza!, le dijo. Y empezó a rezar, empezó a rezar, empezó a rezar, empezó a rezar. Y el padre también. Y dice que fueron unos segundos horribles. No la tocaron, pero ella sentía como la mismísima maldad estaba ahí, cerca, muy cerca de ella. Se la quería llevar, pero no pudo. Cuando terminaron, nunca se había sentido tan agotada en su vida. Terminó hincada en el piso, en un charco de sudor. El padre se desmayó y ya no entiende cómo, pero la cruz esta de metal estaba desvanecida, como si el fuego le hubiera consumido hasta las cenizas. Después de este evento, como te dije, ella fue liberadora. Nunca más volvió a hacerlo. Y dice que es una historia de cuando su abuela se enfrentó con el mismísimo diablo. ¡Wow! Sí. Está literal como de película. Te digo. O sea, lo del muñequito y todo esto. Sí, está bien raro, ¿no? Pero Está muy raro. Está muy raro. Pero cómo se dieron las cosas, el contrato físico. Ahora que de los muñecos, esto que cada vez que están como... tienen algo de maligno. sí. Y los queman, sí se dice mucho que se escucha como gritan. Yo tengo una duda. ¿Cuál? O sea, no sé. Cuando estaban en la iglesia, Uh-huh. y ella escucha la carcajada y todo y voltea y ve que se asoma esta jovencita, ¿significa eso que ella falleció? No, yo creo que la querían atormentar y distraer ok. y debilitar, ¿no? Ok. Ujú. Sí puede ser. Es que yo, no sé, me dejó en la duda. Sí. No, yo voto por eso. Ok. Oye, te toca la última y ahora me tocó cerrar porque es una de las historias más fuertes que he contado. Ojo, pero Wow. te toca a ti. Ok, Vas. ok. Esta historia se llama Posesión en la casa de Dios. La manda Ana. Gracias, Ana. Bueno. Ana cuenta que cuando era muy pequeña, entre los 10 y 11 años, un día pasó algo muy extraño. Cuenta que su familia, pues, es católica, van a misa, todo bien. Entonces, había una misa especial por alguna festividad que alguna vez hubo y la iglesia estaba llena y eran como de un pueblito, de esas veces como que todos se conocen. Ajá. Ella vio que hasta el frente estaba una muy buena amiga suya, una compañerita del salón, y estaba tranquila. Ella se sienta atrás y empieza la misa. Y de repente empieza a ver cómo la niña empieza como que a moverse. Uy. Raro. Como si algo le tronara. Muy extraño. La mamá todavía se volteaba y le decía: estate quieta,
está la misa. Y la niña se volteaba, le hacía caras, regresaba, estaba incómoda, hasta que empezó a hacer ya ruidos más fuertes. Y empezó a gritar. Cuando grita, se escucha la voz de una niña gritando. Pero empezó a cambiar el tono de voz con el que lo hacía. Y empezó a escucharse grave, como que la voz ya no le pertenecía a su amiga. Todo el mundo entró en pánico. Uh-huh. Se levantaron algunos y llegó una monja y dicen: cálmense todos, vamos a ponerla en el centro. El padre rezaba y rezaba, pero como que no hacía mucho. Y la hermana, Elsa, comienza a rezar y les dice a todos: recen, reza más fuerte. Se metió en su papel y recen fuerte. Y empezaba a agarrar a la niña, le echaba agua bendita y la niña se retorcía. Y se escuchaban como los vidrios empezaban como que a tronar. Y empezaba a vibrar. Las bancas como si las estuvieran azotándose en el suelo. ¡Recen, no dejen de rezar! De repente como que todo entra en calma. Y la niña se levanta, como cansada. Y su mamá, al momento de quererla abrazar, la empuja y se le queda viendo a la madre. ¿Tú crees que esto ya se acabó? Y empiezan otra vez los ruidos. Ta, 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 las bancas. Y la puerta estaba cerrada. La gente, es más, ni podía escapar. No quería. No estaban tan asustados que solamente se quedaron petrificados viendo lo que estaba sucediendo. Y volvieron a rezar. ¡Vuelvan a rezar! La niña, muy similar a la historia que me contaste, empieza a reírse. Empieza a carcajear. Pero con ese tono que no era suyo. Ya escuchaba demoníaco. Siguen rezando. Y entonces la niña, como igual, como en una película de terror, se voltea, se empieza como a contorsionar. Los huesos truenan y voltea. Y empieza a ver a sus amigas. Empieza a buscar a las niñas, una, otra, y voltea a ver a Ana. Y la que sigue eres tú. Y se para todo el ruido. Se levanta, siguen rezando, y como que las cosas se dieron cuenta que ya se habían calmado. Pasa, terminan la misa, todo el mundo se va muy asustado a sus casas y un poco sugestionados, pero sobre todo Ana. Uh-huh. Ana cuenta que esa noche tuvo pesadillas, que se veía a sí misma gritando como de dolor dentro de esa iglesia. Le contó a sus papás, le dijeron: calma, fue algo que pasó, fue un suceso inexplicable, no hay mucho, todo bien. Pero entonces el comportamiento de Ana empezó a modificarse, empezaba a ser más grosera, y su mamá se dio cuenta que no dormía. ¿Qué? Que se quedaba acostada y se quedaba así. ¿Con los ojos abiertos así? Y le hablaba: Ana. Nada. Ana. Nada. Como si por dentro Ana estuviera dormida, pero su cuerpo estaba despierto. ¡Qué pex! La mamá empezó a sospechar cosas. Entonces le empezó a poner una crucecita en su cuarto. Cuando Ana entra a su cuarto, se queda parada y voltea a ver eso. ¿Qué es eso? ¿Una cruz? Te la traje para tu cuartito. No la quiero. Pero es para ti, es un regalo de mí para ti. No la quiero. La voy a dejar ahí. Le contesta con una grosería. Y la mamá se da cuenta que Ana quita la cruz. Y la deja sabe dónde. Se dieron cuenta que dentro de la casa, todo lo que tuviera que ver con rezo, religión, bla, lo estaba rechazando. Sin embargo, cada semana que iban a esa iglesia, Ana entraba como sin nada, hasta contenta. No manches. Y no sabían por qué. Le dice al padre: es que veo a mi hija así. Está bien. Tu hija está bien. Su compañera también está bien. Dejen de preocuparse. Todo está bien. Bueno.
Regresan y vuelven a tener estas cosas. Pero en la casa ya se empezaban a escuchar otras cosas. Habían más manifestaciones. Pisadas, ruidos. La mamá ya tenía pesadillas. Y en las pesadillas veía a Ana. Pero como si Ana la quisiera atacar. Como si Ana le quisiera hacer algo. Su propia hija. Es importante, decía, es importante que cada semana vayamos a misa. Tenemos que ir a misa. Y una vez que iban de salida, se vuelven a encontrar con la hermana Elsa. Y le dice, ¿sabes qué? Necesito tu ayuda. Yo sé que el padre me dijo que todo está bien y yo le creo a él, pero es que me ha pasado esto. Y Ana se comporta así. Pero aquí sí quiere estar. Ella está bien aquí. Y la hermana Elsa se le queda viendo, como que sabía algo. Y no le quiso decir. Y la agarra. ¿Tienes algo que decirme? No sé nada. Se fue y se quedó pensando. Y la mamá regresó sola y agarró a la hermana Elsa. ¿Qué sabes? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tiene mi hija? ¿Cuál es la solución? No pasa nada. ¿Tan preocupada estás? ¿Por qué no le hablas a la policía? ¿Qué? Y se le hizo bien raro. ¿Qué tiene que ver? Y algo le dijo dentro de la mamá. Voy a hablar. Tengo un reporte de alguien de la iglesia que algo no está bien. Es una iglesia. ¿Está usted segura? Sí. Es anónimo. Pum. Se publica después que clausuran la iglesia porque después de la inspección se encontraron que el padre hacía rituales dentro de la iglesia y a quienes querían ofrendar eran niños y se encontraba la foto de la compañera, de Ana y de otros niños más. Clausuran la iglesia y desde entonces Ana regresó a ser la misma. Verde. ¿Religiosos o malditos? O malditos. Siempre hay un exorcista o algo, ¿no? Pero creo que el bloquear el que avance el rito, de cierta forma. Pero qué fuerte, ¿no? O sea, se utilizan esa etiqueta de ser los buenos de la historia para cometer sus fechorías. Definitivo. Y el cómo tienen siempre, luego, de repente hay distintas historias, ¿no? Donde las monjas, las hermanas que están trabajando ahí, se ven en situaciones en las que o te vuelves cómplice, o lo reportas pero no sabes qué va a pasar, o mil cosas. Creo que hizo lo que tenía que hacer. Sí, a lo mejor fue hasta como un consejo así como de, ¿por qué no le hablas a la policía? Así como, háblale a la policía. Ajá, exacto. Sí, fue más bien un mensaje ahí oculto, sí, ¿no? Habla a la policía. Wow. Ok. ¿Estás lista? Muy lista. Espero que ustedes también lo estén. Esta historia se llama El Santo Patrono y la manda nuestro amigo Alfonso Martínez. Él nos dice que no sabe exactamente qué es, pero que las iglesias siempre le dan como algo de miedo. Es a lo mejor esa mezcla entre lo que es muy pulcro en un espacio muy antiguo, donde cosas buenas deben ocurrir, pero mucha gente entra con sus males. Esa mezcla lo hace sentir inquieto. Dice que cada vez que entra a una iglesia y ve estos rostros de estas figuras, de estos santos, de estas vírgenes, de estos ángeles, de este Dios, lo hace sentir inquieto, incómodo, siente que lo están observando, que en algún momento se van a mover, pero pues solamente lo piensa y así como que le eriza la piel. Siempre ha estado, por así decirlo, pues alejado de la religión, pero no tanto. Ya sabes,
pues naces, creces y no te preguntan y tú ya formas parte de una religión. Pero él siempre se ha sentido como raro ahí. Dice que él logra entender por qué esa sensación, si es algo sagrado, es algo bueno, es algo que no debiera de sentirse así. Pero así es. Y él, conforme fue pasando el tiempo, pues simplemente esto queda como una anécdota, comienza a tomar un rumbo su vida. Y él no se da cuenta de en qué momento estas decisiones negativas, no pasa nada, una copa más, no pasa nada, hoy no llego a mi casa, no pasa nada, si consumo esta sustancia puedo estar más tiempo en la fiesta, no pasa nada, pero sí pasa. Y nos dice, pues, que los excesos, los vicios, ya lo rebasaron. Tanto que él se da cuenta del dolor que le está causando él a sus seres queridos. Y él no quiere que esto siga así. Él quiere redireccionar su vida por su bien y por el de todos. Varios de sus amigos le aconsejaron algo que es muy obvio: acercarse a Dios, en especial a un santo que es muy milagroso, al que llaman el santo patrono. Le dijeron que ponga su vida en las manos del santo patrono. Él se encargará de todo lo demás. Solo necesita pedirle las cosas con fe, y él le va a conceder aquello que él desea. Dicen que este santo patrono sabe distinguir perfectamente si eres una persona buena o mala, si lo haces de corazón o no. Entonces, él recuerda perfectamente ese día. Entró a la iglesia, todo estaba en silencio. Habían personas hincadas rezando, algunos con los rostros serenos, otros a punto del llanto. Se balanceaban, con las manos entrelazadas, con los ojos cerrados, pidiendo con fervor. Esta gente, con sus miedos, sus ilusiones, sus preocupaciones, sus arrepentimientos, todos ahí, pidiendo. Esa energía que se queda en este lugar. Y recordó cómo se sentía él inquieto, pero ahora estaba ahí por una razón importante. Así que bueno, llegó y se posó frente al santo patrono. Ahí estaba, esta figura enorme de cerámica, con las manos extendidas y las palmas hacia arriba, la mirada del santo hacia el cielo, su túnica blanca con fotos, cadenas, trozos de papel pegados en todo su cuerpo, de todas estas personas que le han pedido, sus ojos brillando, cristalinos, casi como si pudieras decir que son ojos con vida. Él se hincó delante del santo patrono, cerró los ojos y comenzó con sus plegarias. Dice que lo hizo de la forma más honesta posible. Dice que le habló no con su boca, no murmurando, con sus pensamientos, con toda su emoción y su energía depositada en el santo patrono. Le pidió que hiciera algo para que su vida cambiara, para que lo ayudara, para que su camino fuera más ligero, para que pudiera lograr su cometido de alejarse de todos los vicios, de todo aquello que le hiciera mal. Para avanzar, tendría que liberarlo de todo aquello que se lo impidiera, que limpiara su camino de todo mal. Y a cambio, le ofreció su fidelidad, su obediencia ciega y una fiesta cada año. Dice que cuando terminó y abrió los ojos, sintió que algo había cambiado.
Salió de esa iglesia convencido de que lo había hecho de la manera correcta. Esa misma madrugada, su teléfono sonó. Le dijeron que debía auxiliar al gerente porque en la empresa una de las alarmas se encendió y no sabían por qué. Entonces, pues él se tuvo que levantar, comenzó a vestirse, ya que el gerente iba a pasar por él para llegar a la empresa y revisar qué había pasado con la alarma. Él trabaja ahí en esa empresa, pero justo no le tocaba trabajar ese día. Estaba dormido en casa. Pero él se dio cuenta de que quizá esto era parte de lo que había pedido. Tenía ganas de quedarse y seguir durmiendo, pero quizá era una señal. Así que bueno, como él era uno de los que tenía llaves para entrar al lugar, salió de su casa a las 3 de la mañana. En ese momento pasó por él el gerente, se subió al carro, volteó hacia su casa, pensó en su familia, en que estaba haciendo lo correcto. Estoy encomendado al santo patrono, pensó. Y se fueron. Cuando llegaron a la empresa, comenzaron a suceder una serie de acontecimientos raros. Primero, él saca las llaves y no entra. Y la alarma está sonando adentro. ¿Es esta la llave? Prac, prac, y no entra. Y el gerente le dice: ¿qué pasa? ¡Abre! Un momento. Intenta. La mirada del gerente se pone nervioso. Comienza a forzarla. Tiene que entrar. Tiene que entrar. ¡Pum! Rompe la llave. ¿Sabes qué? No vamos a poder entrar. No. Tenemos que entrar. Ok, permítame. Voy a hablarle a algún compañero para que nos puedan ayudar. La llave está rota. Ok, háblale a alguien. Saca su teléfono, le habla a su compañero. No contesta. No puede ser. Le habla a otro. No contesta. Y el gerente viéndolo. No me contestan. Permíteme a mí. Saca el teléfono el gerente y le habla a otro gerente. Y este sí le contesta. Oye, está pasando esto. ¿Puedes venir a ayudarnos? Sí, claro. Ahorita me levanto rápido, paso por uno de los muchachos y me lanzo para allá. Llego en unos minutos. Ok. Y de repente empiezan a pasar los minutos y los minutos y los minutos. No llega. Le vuelvo a marcar. ¿Dónde estás? Se me acaba de ponchar una llanta. Cambia la llanta y llega. No tengo refacción. ¿Cómo? A ver, vamos para allá. Se acercan para pasarle la refacción del otro coche. Le cambian la llanta. Vamos. No enciende el coche. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Dame las llaves y ustedes ya váyanse. Nosotros nos encargamos. Ok, aquí están las llaves. ¿Nos vamos entonces? Sí. Luego ven lo de la refacción. Adiós. Se van y le dice al gerente: ¿qué hacemos? Dice: pues yo creo que puedo arreglar este coche. Abre, empieza a ver. No hay nada. ¡Pum! Le cierran. Vamos a caminar. ¿A caminar? Él le dice: mira, sí o sí, vamos a saber qué está pasando adentro de la empresa. ¿Por qué está sonando la alarma? ¿Me deja intentar? Le da las llaves, se sube. ¡Bum! Bueno, pues vámonos. Se suben al coche, llegan a la empresa. Algo pasó. Pone la llave, abre. Entran, revisan,
No hay nada. A lo mejor se echó a perder la alarma. Y toda esta serie de situaciones que nos han retrasado tanto, una casualidad. Bueno, desactiva la alarma. La desactiva, vuelven a cerrar. Mañana la repararán, ¿ok? Cierran con llave todo, pum, pum, pum. Se suben al coche. Te lleva a tu casa. Vale. Llegan. Él está pensando en esto, qué raro. Nos vemos mañana. Sí. Ya eran cerca de las 6 de la mañana. Ya han pasado 3 horas. Wow. Qué raro. Qué raro. Entra a su casa, abre la puerta. ¿Qué es ese olor? Yo reconozco ese olor. Entra a la cocina, una olla con agua. Yo no recuerdo haber puesto eso. La perilla del gas abierto. No inventes. Es gas. Sube corriendo a su cuarto. Abre la puerta. Su mujer, como si estuviera dormida. Amor. Amor. Está muerta. No. Corre a la habitación de enfrente. Su madre. Mamá. Mamá, por favor. Muerta. Baja corriendo a la habitación de los niños. Sus hijos, como si estuvieran dormidos, están muertos. Comienza a gritar en desesperación, a llorar y a gritar, con rabia. No puede ni siquiera pensar. Los vecinos lo escuchan. Y es tan fuerte, tan horrible como está gritando y llorando, que le hablan a la policía. Y llega la policía y llegan los bomberos. Y él observa en su casa una figura que compró al salir de la iglesia aquel día. El santo patrono. La figura de cerámica ahí al final del pasillo, con la cara hacia el cielo, como sonriendo, con las manos abiertas. La policía y los bomberos han llegado. Y él solo piensa lo siguiente: el santo patrono. Yo jamás te pedí esto, pero si es tu voluntad, lo acepto. Fin. No. Qué ruleta de emociones. Dios Me mío. preocupé, me asusté, me puse triste y me enojé. Te dije. Ay, a mí me da mucho coraje esta historia. Está muy buena, pero... Sí, no, pero... ¿Cuál es tu conclusión? Ay, yo creo que esa necesidad como de devoción, no sé, pero híjole, me enojé, no sé, me enojé mucho. Creo que hay gente que no sé, o sea, me choqueó. Lo siento, pero Yo les dije, o sea, esta no es mi opinión. Yo no digo que estas cosas sean así. Yo sé que seguramente alguien le ha pedido al santo patrón muchísimas personas y les ha cumplido y es milagrosísimo y es muy bueno. En esta historia, él le pidió algo. sí, claro. Y le pidió que le quitara aquello que le estuviera estorbando en su camino para quitarse los vicios y más. Y le quitó a su familia. Sí, claro. Pero No sé qué pensar. no, ni yo. Yo creo que no sé, o sea, sí. No sé. O sea, es que me choqueó. Está brutal. Creo que número 1, lo más espantoso de todo esto ya ni siquiera es lo que pasó, sino la respuesta De él. o sea,
que entiendo que estés pasando, es más, puedes estar pasando hambre, lo que sea, pero que alguien más tenga que, para tu beneficio, ya para mí es injustificable. La verdad, qué espantoso, Sí. qué espantoso. Yo les dije, cuidado con esa última historia. Te dije. Sí, Porque aunque no seas una persona religiosa, te choquea, ¿no? sí, O sea, él, el santo patrono, ay, no sé. horrible, ¿no? Pero bueno, uf. Sí, bueno, imagínate, ¿no? O sea, también como, por ejemplo, ahorita él lo toma, ¿no? Es como de... O sea, lo toma de cierta forma, pero hay personas que incluso piden que pasen cosas horribles. Sí, entonces, qué feo. Bueno, ya está. Creo que lo cerramos muy bien, ¿no? Sí, muy... O sea, ajá. Bueno, ustedes me entienden. sí. Por favor. Redes sociales y plataformas. Y muchas gracias, Maus. No, gracias a ti por invitarme. Si fuera me la paso re bien en Sí. Insomnio. Soy bien fan. Me encuentran como Mariana Maus en Instagram, ponen Mariana Maus. Es que estoy como Darth Maus 666, pero Mariana Maus me encuentran. Y el otro proyecto lo encuentran como Pláticas Ocultas en YouTube, Spotify y también en Instagram. Perfecto, muy bien. Yo soy su amigo Fepo. Ustedes me pueden encontrar como Fepo MX solamente en Instagram. Y también Insomnio, Inquietante, Criminalmente, Podcast Paranormal en todas las plataformas, todas las redes sociales. Yo les recuerdo que si quieren mandar sus experiencias o evidencias, mándenlas por favor al correo fepo@podcastparanormal.com. Por favor, en el asunto del correo, póngale de duendes, religiosos, santos, perros que se comportan como humanos, lo que ustedes quieran, para que entendamos de qué género es. Y si quieren que sea anónima o anónimo, al principio. Por aquí dejo su nombre, pero ustedes pueden pedir que sea anónima o anónimo. Muchísimas gracias. Gracias, Maus. Ya nos vamos. Espero que hayan disfrutado mucho esta noche y que estas historias les hayan causado insomnio. Nos vemos la próxima semana para que sigamos escuchando más experiencias reales de la audiencia. Así que escúchenlas, si se atreven. Bye.